Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Estaremos hoy meditando, Dios traerá toda obra a juicio, y hoy veremos la primera parte. Podemos de manera general enfatizar, en el libro de Eclesiastés vemos una parte de la vida de Salomón con la cual nosotros sabemos, y es dado así porque esta mañana la palabra del Señor nos lo recordaba, que su corazón no era como el corazón de su padre, un corazón conforme al corazón de Dios. Y aquí hay una enseñanza grande para nosotros como hijos de Dios. Nosotros podemos recibir toda la sabiduría de Dios, estamos recibiendo toda la palabra de Dios, pero si nuestro corazón no está conforme al corazón, es conocimiento hueco, vacío, porque no va a edificar nuestras vidas, porque nosotros no la vamos a recibir y mucho menos la vamos a poner por obra. Y fue uno de los aspectos que a través de este libro Salomón expresa y da a conocer. Y para nosotros como iglesia es importante que aprendamos, porque no solo con lo que Jesús nos dijo es suficiente para nosotros llevar el día a día como hijos de Dios en este mundo. Necesitamos conocer todas las verdades y todas las circunstancias en las cuales un hijo de Dios se puede ver envuelto y de la cual tiene que actuar, no solo con sabiduría, sino conforme a la voluntad de Dios para su vida y su propósito. Puede existir algo de valor y de provecho que puedas hallar en este mundo, es decir, debajo del sol, que le dé sentido a tu vida. ¿Hay alguna ganancia en lo que haces o es simplemente una vanidad, una vida transitoria y fugaz, una vida en la cual no hay propósito y no hay una satisfacción plena? La respuesta es no. Sencillamente carece de valor, y es aquí donde el libro de Eclesiastés recuerda que debes disfrutar tanto la vida como aquella con que Dios te bendice. Pero también en Filipenses capítulo 1 del versículo 21 al 26 nos dice Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, por causa de esas almas que necesitan conocer la verdad, por causa de ese hermano que apenas está iniciando el proceso, por causa de ese familiar por el cual usted está orando y clamando al Señor que llegue a los pies de Cristo. Pues para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Reconoce, aunque en este mundo y esta vida no existe la verdadera justicia, Dios en su momento juzgará y pondrá todo en su lugar. Y por eso lo único que debe tener valor para tu vida es la reverencia, el amor y la obediencia hacia Dios. La iglesia del Señor, es importante que en estos tiempos tenga la convicción y la determinación de a quién pertenece tu vida y qué debes hacer con ella. El predicador observó que todo es vanidad: el poder, la popularidad, la fama, las riquezas, el prestigio, el placer, el trabajo, el éxito. Tantas cosas que en este mundo se acuñan como la felicidad, como el poder, como una persona de bien, es vanidad. Vamos a través de este libro a conocer qué nos revela para nosotros en esta vida como hijos de Dios, para poder ser esa luz en el mundo. Primer punto que vamos a ver: tener claro
que la vanidad de la vida es algo propio de este mundo. Empecemos con el primer capítulo y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Esta porción de la palabra tiene por título Todo es vanidad y dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, mas de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. ¿Habrá memoria en los que serán después? Podemos nosotros evidenciar y comprender desde el punto de vista de Salomón cómo él tomó un momento de su vida y reflexionó sobre todo aquello cuanto él había recibido y cuanto había hecho, y llegó a esta conclusión: que la vida puede ser en muchos casos solo vanidad, es decir, un transcurrir vacío en la existencia del hombre, porque se fijó metas, se esforzó en cosas, conquistó, alcanzó logros con los cuales nunca pudo sentirse pleno. Y eso ocurre en nuestras vidas, ocurrió en el pasado y luchamos con eso en el presente. A veces el mundo nos quiere distraer, a veces la mente quiere divagar, olvidándose de cuál debe ser nuestra prioridad. Aceptar y reconocer que la comprensión humana de la historia es parcial y distorsionada. Como se dice culturalmente, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. El que no conoce lo que ha ocurrido con siervos, en obreros que el Señor ha bendecido grandemente, como el caso del rey Salomón, y yo les pone más adelante en el capítulo 2, que Dios lo bendijo con todo, de manera sobreabundante, mucho más que otros reyes. Y aún así obró en contra de la voluntad de Dios cuando se desvió tras dioses ajenos, cuando le dio placer a la carne, cuando se olvidó de aplicar esa misma sabiduría que él instruía para gobernar la nación en su propia casa y en su vida. En el versículo 2 empieza él a exponer unas verdades. Nada tiene sentido, todo es inútil y hay una vida sin sentido. Y esto es cuando él de manera enfática en este mismo texto, de manera recurrente, utiliza la palabra vanidad, haciendo énfasis y recalcando que una vida sin Cristo es totalmente vacía. Una vida que no honre a Dios, que no obedezca a Dios, es una vida vacía. Y sigue continuando en el versículo 3 y viene y realiza unas preguntas, y ahora esta pregunta es para cada uno de ustedes. ¿Cuál es el provecho, la ganancia, el valor de tu existencia? Sabes que la vida está llena de trabajo, pero ¿de qué vale trabajar tanto? ¿Y qué provecho tiene este trabajo si tu vida no está consagrada al Señor?
A veces nosotros nos desgastamos en cosas que no son relevantes. Y me acuerdo siempre del pasaje cuando Jesús fue a visitar a Lázaro y le habló y exhortó a Marta, haciéndole ver que ella estaba gastando su tiempo de una manera en la cual no iba a ser de beneficio para su vida, pero ponía la otra cara, que María había decidido escoger la mejor parte. Era el momento para ella estar atenta a la palabra del Señor. Hay un momento en nuestras vidas que los quehaceres, que las ocupaciones, que el trabajo, que el cuidar a nuestra familia no puede quitar ese tiempo en el cual nosotros debemos entregar y buscar esa comunión con el Señor. Marcos 8, versículo 36-37 nos dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En pocas palabras, a esto se refería Salomón. O sea, ¿de qué vale trabajar tanto? ¿De qué vale amontonar riquezas si al final su alma se va a perder? Si al final su existencia va a ser improductiva, no va a haber en usted satisfacción. El hombre que piensa y vive solo por lo que alcanza en el mundo material está seguro viviendo una vida de miseria reducida solo a lo pasajero, pero no considera su existencia para ocuparse y tener una vida eterna. La vida es efímera, fugaz, como un simple aliento que no regresa, y no regresa ni ese segundo ni ese momento de la vida. En el versículo 4 sigue él y hace una claridad sobre cosas que ocurren, y hoy la vemos más que nunca. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Todos sabemos que tenemos que morir porque hemos nacido. Esa es una verdad. Por eso nuestra vida es transitoria y pasajera, y de ahí la importancia que nosotros como hijos de Dios sepamos qué tenemos que hacer, porque los momentos no regresan. Indiscutiblemente hoy mucho creyente, mucho hermano en la fe, ha pasado generaciones, han pasado los años, han pasado siglos, y se están enfriando al desconocer cada una de las verdades que no solo la Biblia nos narra de la historia, desde su creación hasta cómo va a ser el final de la existencia de la tierra y de la vida del hombre tal como hoy la conocemos. Pero nosotros a veces queremos ignorarla, la desechamos, la cuestionamos y muchas veces la acomodamos y la ajustamos a nuestras necesidades. Debemos tener claro que cada vez, cada generación que no sea enseñada, que no sea instruida en la verdad del Evangelio, irá a cometer pecados aún más graves, y hoy lo vemos. Y va a pasar porque está escrito en la palabra, pero esta verdad no es para la iglesia, porque el Señor nos ha dado un espíritu a cada uno de nosotros, su Espíritu Santo, que nos lleva a conocer la verdad, que nos lleva a reconocer que necesitamos caminar bajo la dirección del Señor y en su voluntad para poder alcanzar esa vida eterna. Y a partir del verso 5 en el primer capítulo empieza a detallar una serie de situaciones que ocurren de manera natural, que a veces uno trata de comprender, porque aún con todo el conocimiento, toda la ciencia y toda la tecnología, no han podido descifrar por completo cómo se comporta el universo, cómo se comporta la naturaleza. Pueden predecir, pero nunca acertarán con la verdad, porque el conocimiento y la verdad solo la tiene Dios. El sol, el viento y los ríos se comportan igual siempre, independiente de lo que el hombre realice. Y en el versículo 8 sigue diciendo: todas las cosas son fatigosas, mas de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver,
ni el oído de oír. Y esto pasa a veces con la iglesia. La iglesia quiere ver para poder creer, quiere ver para tener seguridad de la existencia de Dios, quiere oír solo cosas agradables para sentirse complacido de que realmente Dios sí le ama. Porque si Dios es bueno, no puede condenarlo. Porque si Dios es bueno, no puede permitir que él sufra. Porque si Dios es bueno, no le puede permitir que ninguna enfermedad llegue a su cuerpo. Y eso es falso. Eso es una mentira. En esta vida somos un cuerpo físico, un cuerpo mortal que se desgasta por la misma condición de pecado. No quiere llorar, no quiere tener ninguna necesidad. Empiece a caminar desde aquí con el Señor para que tenga una vida eterna con un cuerpo glorificado ante la presencia del Señor. El predicador en este pasaje expone lo duro del esfuerzo humano por querer cambiar muchas cosas que hay y que no puede. No puede porque no tiene el poder y la autoridad de Dios. Y sigue diciendo: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Sabe? Esta es una afirmación cierta para las personas que están en el mundo. Los que están en el mundo no tienen nada nuevo. Caen en un círculo vicioso que repiten continuamente, generación tras generación, y cada vez en una condición más perversa, más pecaminosa. Siempre repiten el ciclo de padre a hijo, de madre a hija. Pero así no es para nosotros. Para nosotros como creyentes, como cristianos, debajo del sol sí hay algo nuevo para nosotros. Dios vive en cada uno de nosotros, y como Dios vive en cada uno de nosotros, su santidad y su gracia se manifiesta en nuestras vidas. ¿Y cómo se manifiesta? Veamos en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, un pasaje que es muy enseñado para dar a conocer la nueva condición cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, y escuchen la frase, nueva criatura es. Usted, si está en Cristo, si ha nacido, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y sabe por qué son hechas nuevas? Porque en usted mora el Espíritu Santo de Dios, porque usted ha aceptado que Jesús sea su Señor, y Jesús transforma vidas y tiene la autoridad y el poder del Padre para ser su Salvador, pero también para ser su intercesor ante nuestro Dios. En Efesios 4, versículo 24, también nos habla el apóstol Pablo que nosotros debemos siempre estar vestidos del nuevo hombre, de esa nueva mujer que usted hoy es. Usted hoy es una hija de Dios, usted hoy es un varón de Dios. Y nos dice el apóstol: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. La santidad de la verdad, la santidad de la palabra, que nos limpia y nos lleva en ese proceso, y nos lo dice en 1 de Corintios capítulo 5 versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, es decir, de lo que traía usted del mundo, de todo aquello que contaminaba, de todo aquello que lo hacía impuro e indigno, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya Cristo hizo la obra de limpiarnos, ya Cristo hizo la obra de que nosotros fuéramos hoy hijos de Dios. Eclesiastés 36:26 nos habla de algo que es muy importante, que fue en lo que falló Salomón, y es que el Señor nos dé un nuevo corazón y un corazón conforme a Él.
Versículo 26 de Ezequiel capítulo 36 dice: os daré corazón nuevo, y no solo corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y sabe, como hijos de Dios, cuando lleguemos ante su presencia, cuando estemos ante el trono del Señor, vamos a recibir un hombre nuevo. Es la promesa que el Señor nos ha revelado en Apocalipsis capítulo 2 versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Si ve que si hay vida nueva para nosotros, que debajo del sol el cristiano debe marcar una diferencia, que no podemos vivir ni comulgar con las cosas que hay en el mundo. En el versículo 10 dice: hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. La verdad de Dios para nosotros ha sido completa y revelada por total, y nosotros debemos apreciarla y valorarla. Y en esta porción de la palabra cierra en el versículo 11 diciendo: no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. ¿Saben? A veces el cristiano no valora las luchas, las pruebas, los esfuerzos que hicieron otras personas cuando vinieron enseñando el evangelio, cuando dejaron todo por llegar a lugares como estos para dar a conocer la palabra del Señor. Hoy muchos no se pueden mover de un sitio, pero sí hay medios virtuales que permite que usted evangelice, que usted envíe, comparta una palabra verdadera del Señor, y que ésta pueda llegar y ser luz en medio de tanta oscuridad y de tanta falsa doctrina que hoy abunda en este mundo. Debemos tener claro que hay eventos en la vida de la humanidad que aún les son desconocidos, porque no fueron registrados, porque fueron borrados de la memoria, y la verdad que Dios quiere que recibamos está en la Biblia, y aún muchos la desechan, y otros, aunque la conocen, no la aplican para su vida, incluso en nuestros hermanos. Un segundo punto que nosotros podemos, a partir de esta vida y experiencia de Salomón, es la aflicción de la vanidad desde la experiencia del predicador. Él llegó a un momento en que dijo y volvió y recalcó que todo era vanidad debajo del sol, que todo en aquello en lo que él puso el esfuerzo, en lo que se empeñó, en lo que se esmeró, en lo que se dedicó, que eso nos pasa a nosotros, no fueron realmente lo que pudieron hacerlo a él feliz, y mucho menos llenar su vida de satisfacción. Versículo 12 al 18 dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. En este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Versículo 16: hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría de todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia.
y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Es una verdad que nosotros hoy sabemos, y por las experiencias de la vida podemos afirmar que es cierto. Como lo mencionábamos, Salomón tuvo toda la sabiduría de Dios, como ninguno otro, y nunca nadie tendrá esa misma sabiduría. Hoy hay muchos hombres muy estudiosos, muchos siervos de Dios teóricamente muy profundos, pero sus vidas vacías, sus vidas, su relación con el Señor está totalmente alejada, fracturada. No hay una comunión con el Señor. Y este es un ejemplo que nosotros no podemos pasar de manera desapercibida en nuestra vida de fe. Es momento en que nosotros nos autoevaluemos cómo está esa relación con el Señor. ¿Cómo está esa palabra que ya el Señor me ha dado? ¿Cómo la estoy aplicando yo en mi vida? ¿Cómo estoy poniendo por obra esa palabra del Señor? A veces es muy sencillo considerar que todo lo estamos haciendo bien, porque no nos gusta enfrentar las realidades. Nos gusta vivir en un mundo de ilusión, algo idealista, algo fantasioso, pero al ser humano, aún con tanto conocimiento, con tanta formación que hoy se tiene, sigue siendo cada vez más ignorante, poco sabio y más necio. Dice Salomón en el versículo 13: y di mi corazón a inquirir. Es decir, él trató de buscar, él trató de indagar, ¿qué más puedo hacer yo? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Qué debo hacer con todas estas conquistas que Dios me ha entregado? ¿Qué debo hacer con todo este conocimiento que Dios me ha dado? ¿Qué debo hacer yo con todo, con lo que Dios me ha bendecido? Y yo sé que eso le ha pasado a usted en su vida personal. Cuando Dios lo bendice, bien sea porque le ha concedido el amor, el afecto de esa persona que usted tanto quería tener a su lado, usted le da gracias y no sabe cómo compensar esa gratitud de esa bendición recibida. Y puede creer erróneamente que a veces es lo que ocurre, que en su vida todo va a ser a partir de ese momento felicidad, porque ya Dios lo bendijo y Dios le cumplió su promesa, y de ahí en adelante Dios tiene que cumplir cada una de sus promesas. Cada uno de nosotros hemos visto muchas cosas debajo del sol, pero también el mover y el actuar del Señor en nuestra vida cristiana como congregación. Y debemos nosotros tener claro que hay situaciones que ocurren en la vida en las cuales nosotros todos vamos a tener que tomar decisiones frente a lo que estamos haciendo y frente a lo que esperamos de nuestras vidas y de lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas. Una cosa es lo que yo quiero, lo que yo deseo, y otro punto muy distinto es lo que Dios ha establecido para nosotros como iglesia. En la vida de Salomón, él tuvo que vivir y desafortunadamente darse cuenta al final de sus días que muchas de las cosas en las cuales él se desgastó, en la que él invirtió su tiempo, en la que él se esforzó, resultaron infructuosas, resultaron no agradables ante Dios, resultaron que no estaba honrando a Dios, que no estaba obedeciendo a Dios, y que con sus acciones no evidenciaba un amor hacia las cosas de Dios. Hoy nosotros estamos llamados a conocer la historia, a no repetirla y a obtener nuestra certeza y nuestra seguridad que solo en Jesús nosotros podemos hallar esa satisfacción que cada uno de nosotros anhelamos en este mundo para nuestras vidas
en Cristo Jesús. No nos olvidemos y tengamos siempre presente que el Señor condena el materialismo, ese afán del hombre por poseer, ese esfuerzo del hombre por adquirir todo y de manera rápida, sin mayor esfuerzo. Empecemos a valorar el tiempo que Dios nos concede y aprovechemos cada oportunidad desde las primeras horas del día para alimentarte espiritualmente a través de tu comunión con el Señor. La invitación es, iglesia, que cada uno de nosotros aprendamos a no darle solo un rato de nuestro tiempo al Señor, que no separemos solamente un día para el Señor como algunos lo hacen solo el día domingo, que no sean unas palabras a gotas ante la presencia del Señor cuando usted ore y solamente tenga 5 minutos para expresar tantas cosas que como hijos de Dios tenemos que expresarle, tenemos que agradecerle y debemos consultarle. Que no sea de cada uno de nosotros unas palabras repetitivas, que realmente sea una alabanza llena como ese río, que sea un diluvio en el cual se salte y se alabe al Señor. En el Salmo 73, versículo 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Por ello, Señor, sé todo lo que siento y todo lo que pienso. Sé el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Llena cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder, Señor, sea el alimento para cada uno de nosotros. Oh Jesús, sea tú el deseo de tu pueblo. Señor, no queremos darte solo parte de nuestros años, de nuestras vidas. Queremos, Señor, que tú seas el dueño de nuestro tiempo y de nuestro espacio. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Queremos, Señor, agradarte. Queremos, Señor, que cada uno de nuestros sueños y todo cuanto hagamos, Señor, sean para glorificarte. Porque a través de la palabra del predicador hoy sabemos, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Gracias por seguirnos.